Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a esta transmisión de la Iglesia Bautista Bíblica de Comodoro Rivadavia. En esta oportunidad vamos a seguir hablando acerca del libro de Eclesiastés. Este libro que fue escrito por Salomón, que dice la palabra de Dios que fue el hombre más sabio que ha existido. Así que es bueno prestarle atención, ya que siendo inspirado por Dios escribió este libro y podremos sacar sabiduría de él para aplicar en nuestras vidas. El título de la prédica de hoy es Que tu promesa no se convierta en pecado. Y nos vamos a concentrar en Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bueno, Señor, le damos gracias por su palabra. Le rogamos, Señor, que la bendiga, que sea de provecho para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a predicar con claridad, para que mis hermanos también puedan ser edificados, Señor, como yo lo fui. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay un hombre que se presenta como candidato para ocupar un cargo político. Y como si se tratara de un requisito excluyente, se presenta en público para dar un listado de promesas. En mi mandato voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Se va a acabar la corrupción. Va a haber más seguridad, más educación, más trabajo para todos. Vamos a cuidar a los enfermos, a los abuelos y a los que más necesitan. ¿No les suena familiar estas promesas? Desde que tengo razón, escucho las mismas promesas, tal vez con algunos ligeros cambios, pero siempre son las mismas. Luego, el próximo candidato, el próximo dirigente, suma a esas promesas el listado de cosas que prometió su antecesor y que no cumplió, alimentando una rueda sin fin de promesas que no se cumplen y de culpas que se echan a los otros. De la misma forma que se ha sentido seguramente defraudado una y otra vez como ciudadano, quiero invitarlo a que se imagine cuántas veces su hijo o su hija, cuando su padre o su madre le promete un juguete, tiempo de juego o cualquier otra cosa que sabe de antemano que no va a poder cumplir, ¿cómo se siente? Pero sabe, lo hace igual porque le da la felicidad que se encuentra en la esperanza. No nos cuesta refrenarnos porque vemos esas caritas felices que nos muestran de esa felicidad, esa esperanza de saber, oh sí, yo voy a jugar con mi papá o con mi mamá, o mi mamá me va a traer este juguete que yo tanto le pedí. Y después es feo porque lo que encuentran es decepción. Y cuando hay decepción, se va perdiendo poco a poco el respeto. Cuando hay decepción, se pierde el respeto. Podemos ver esta decepción en acción también en los matrimonios. Cuando un hombre golpea a su esposa y usa la excusa de vicios
para justificar sus malas acciones y promete que va a cambiar y que va a dejar sus vicios y que va a ser una mejor persona. La esposa, ilusionada, le cree y vuelve a repetirse lo mismo una y otra vez. ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos hemos prometido empezar una dieta o comenzar a hacer gimnasia o tener una vida más saludable o comenzar a estudiar algo que nos gusta o necesitamos o pasar más tiempo orando o leyendo nuestras Biblias o bueno, en fin, cambiar esto o aquello y después de un cierto periodo de tiempo, a veces corto, a veces largo, nos damos cuenta que estas promesas no nos duraron nada. Y sabe, también nos perdemos el respeto a nosotros mismos. Este principio de que cuando hay decepción se pierde el respeto, también lo aplicamos para nosotros mismos. Otra situación es cuando nos casamos, prometemos a los cónyuges a estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la promesa hasta que la muerte nos separe. Es una linda oración, es una linda promesa. De hecho, hay personas que dan sus votos matrimoniales, o sea, además de esta promesa también agregan otras promesas. Y lo cierto es que la estadística nos muestra que los divorcios se multiplican cada año más y más, a tal punto que en algunos lugares superan incluso a los matrimonios. En un mundo que se acostumbra a lo rápido, a lo desechable, hay que trabajar para cuidar nuestras relaciones y reparar aquello que se va desgastando o rompiendo. Si nuestra mentalidad fuera la correcta, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra iglesia, incluso para nuestros pastores, la mentalidad sería que es el único que tenemos y que debemos de cuidarlo porque después no hay más. En cambio, la mentalidad del mundo es lo desechable. Tengo uno, lo uso un tiempo, cuando está todo bien, cuando es todo color de rosa, y después pasa el que sigue. Y lamentablemente en el camino van quedando hijos de distintos matrimonios que no entienden por qué tienen a su mamá y no a su papá, o por qué tienen a su papá y no a su mamá, por qué se pelean, no entienden por qué tienen más de 2 abuelos, y así un montón de cosas que se van enredando fruto del pecado. Otro error común de este estilo es cuando los padres prometen disciplina física exagerada a sus hijos. Si los hijos fueran a cometer cierto error y luego, obviamente, esto no se cumple. Por ejemplo, se ha escuchado muchas veces, si no ordenas tu cuarto te voy a matar, o te voy a moler a palos si no haces esto o no haces lo otro. Siempre está, o la mayoría de las veces incluso está acompañado de gritos, estas frases de amenazas. Y ¿sabe qué? No debiéramos de acostumbrarnos ni acostumbrar a nuestros hijos a que las cosas funcionen bajo amenaza. Ni tan exageradas como las que les acabo de mencionar, ni tampoco otras. De decir, bueno, si no ordenas tu cuarto, vas a cobrar, o ya vas a ver qué pasa si no haces caso. Y de verdad que eso es amenaza. Y si recuerdan conmigo, cuando estuvimos en el último campamento de familia, Pastor Patricio nos enseñaba, el pastor de la iglesia de Coyhaique en Chile, nos enseñaba que la obediencia de los niños debe ser a la primera. Debemos dar la instrucción y ellos deben obedecer. Punto. Si esa no es nuestra realidad con nuestra relación con los chicos, con nuestros hijos, hay algo que estamos haciendo mal. Cuando cometemos alguno de estos dos errores, prometer algo que es obvio, que no cumpliremos, y que la obediencia encima sea bajo amenaza, solamente estamos perdiendo credibilidad y respeto de nuestros hijos. Cuando hacemos cometemos alguno de estos dos errores, lo único que logramos es perder la credibilidad y el respeto de nuestros hijos. Porque o amenazamos y no cumplimos, o se espera de nosotros, los padres, que demos instrucciones bajo amenaza. Y eso solamente hará que perdamos la credibilidad
y el respeto de nuestros hijos. Si nos fijamos en el consejo de Salomón, él nos invita a tener la precaución de que cuando nos acerquemos a Dios, lo hagamos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Volvamos a nuestro texto en Eclesiastés capítulo 5, vamos a leer el versículo 1, que dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Y cuál es este sacrificio de los necios? Este sacrificio de los necios que habla aquí Salomón es cuando alguien se va de boca, como decimos. Alguien habla de más, alguien que no mide sus palabras y promete cosas que no sabe ni siquiera si va a cumplir. Ni hablar cuando promete cosas que no va a cumplir. Pero vamos al punto intermedio, de prometer cosas que de verdad no sabemos si vamos a poder cumplir. Ya sea esa acción en particular o en el grado de magnitud en que nosotros los estamos prometiendo. Jesús mismo nos manda a que calculemos los costos antes de decir o hacer algo. Acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33. Lucas 14, 25 dice: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí estaba Jesús hablándole a las multitudes y advirtiéndole de los costos que conlleva ser discípulo de Jesús. Y él no los engañó nunca, jamás nos ha engañado el Señor y nunca lo va a hacer. Él siempre pone las cosas en claro y nos dice qué es lo que necesitamos para poder ser sus discípulos. Y en este caso podemos utilizar este mismo principio para cuando nosotros vamos delante de Dios o delante de los hombres incluso, pero en el texto habla delante de Dios, y hacemos promesas. Primero tenemos que sacar las cuentas, debemos medir a ver si estamos en capacidad de hacer esa acción o de hacerla en la magnitud que nosotros pretendemos hacerla. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué tendemos a prometer sin medir nuestras palabras? Para poder responder esto, prestemos atención a cuándo es que tendemos a cometer estos errores. Salomón nos está indicando de no cometer este error cuando fueres a la casa de Dios. Pero de verdad que cometemos este error no solo cuando vamos delante de Dios, sino también cuando estamos delante de los hombres, e incluso para nosotros mismos, como lo mostraba en los ejemplos anteriores. En la práctica podemos ver que hacemos estas promesas a fin de año, o en algún campamento, o en alguna conferencia misionera, o a los niños cuando nos estamos yendo de viaje, o en alguna fiesta de 15 o de matrimonio o de lo que sea. ¿Qué es el factor común entre todas estas cosas? La carga emotiva.
Cuando hay una gran carga emotiva, cuando el corazón toma el control de nuestra razón, tendemos a hacer estas cosas insensatas. Tendemos a ofrecer, como dice acá Salomón, el sacrificio de los necios, que significa irnos de boca, prometer cosas, como le decía, que no vamos a poder cumplir o que no lo vamos a poder hacer en la magnitud que estamos prometiendo. ¿Y sabe qué? El problema es que no podemos confiar en nuestro corazón. Ya lo vemos en Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Si quiere puede acompañarme. Jeremías capítulo 17, versículo 9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y podemos seguir leyendo en el versículo siguiente, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, el que hace estas cosas, el que promete algo que después no va a cumplir, podemos ver que está mal, hace mal, peca el que tal hace, sobre todo cuando lo hacemos delante de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado de querer estar bien con Dios, de mejorar nuestra relación o de subsanar nuestra relación que a lo mejor ha estado rota con Dios y de sentirnos tan agradecidos con Él o querer compartir la carga de hacer algo para Dios que nos damos prisa con nuestra boca y prometemos algo que después no cumplimos? Ya sea porque no podemos hacerlo físicamente o porque el esfuerzo para hacerlo es mayor al que soportamos. ¿Cuántas veces prometemos a Dios dar cierta cantidad de dinero para participar en las misiones y luego o nos olvidamos o vienen dificultades, flaqueamos y no cumplimos? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces por la emoción de la prédica, de la enseñanza acerca de las misiones, cuando vemos la presentación del campo misionero y de los misioneros los que apoyamos y queremos con todo el corazón estar ahí con ellos, ayudándoles aunque sea con dinero, y nos prometemos montos que después no podemos cumplir? Y ojo, cuando es una promesa misionera de fe, justamente se trata de hacerlo con fe, de hacerlo sabiendo que es Dios quien nos manda que demos esa cierta cantidad de dinero. Pero muchas veces tomamos la decisión así de corazón, la hacemos en caliente, como se dice ahí, con las emociones a flor de piel, y después no podemos cumplirla. ¿Cuántas personas hay que se comprometen con algún ministerio, con alguna tarea para el Señor, y luego por aburrimiento, por pruebas, por dificultades que tengan en hacer esa obra o ese ministerio, abandonan ese ministerio, dejan las cosas a medio hacer? Nuevamente, podemos ver a través de la palabra del Señor y del texto que estamos leyendo en esta predicación, que eso está mal, que eso es pecado. Eso no es algo que sea alabado por Dios, al contrario, es algo que es reprendido por el Señor. Vamos al versículo 3 de nuestro texto, Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Si nos comprometemos a hacer algo y luego nos obligamos a cumplir, seguramente cumpliremos, pero en la tarea de cumplir algo que se nos fue de boca, que nos excedimos en prometer, añadiremos a nuestra vida estrés, restaremos horas de sueño seguramente y de descanso, y asimismo quitaremos tiempo de cosas que son importantes para poder cumplir con esa promesa que hicimos sin pensarlo o sin calcular los costos. Vamos a leer ahora en Proverbios capítulo 10 y versículo 19.
Proverbios 10, 19, que dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Nuevamente podemos ver que el Señor nos alienta a que no nos vayamos de boca, que no abramos la boca por abrir nada más, porque en las muchas palabras sí o sí se va a encontrar pecado. No falta pecado, dice Proverbios 10, 19, pero el que refrena sus labios es prudente. Cuando nosotros dejamos que esa emoción momentánea pase, podemos tener la cabeza fría para poder tomar una decisión correcta, para poder orar al Señor y que Él nos guíe a través de su voluntad para que nosotros podamos hacer algo, lo que sea, en la medida que sea que Él nos mande. Vamos ahora al versículo 4 y 5 de nuestro texto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Acá nos hace el Señor una comparación y nos pone en las dos puntas. Una promesa, si la hacemos debemos cumplirla, pero si pensamos que no la vamos a poder cumplir o sabemos incluso que no la vamos a poder cumplir, dice en el versículo 5, mejor directamente que no prometas nada, porque es peor cuando uno promete y no cumple a cuando no dice nada, porque no hay falta en esa palabra. No se comprometió con el Señor, con los hombres, con el que sea, entonces no hay falta cuando uno no cumple. Pero si promete, cumple. Y esto no quiere decir, hermanos, que tomemos el camino fácil. No nos está invitando el Señor a que tomemos el camino fácil. O sea que a partir de ahora, listo, no prometo más nada, total, escuché en esta prédica que si no prometo no hay falta, listo, no prometo más nada. No, eso no es así. Ese no es el punto. Aunque es mejor hacerlo para no pecar, si no estamos seguros, el punto es que cuando prometamos, cumplamos. Que no tengamos miedo de hacerlo, sino que debemos hacerlo de una forma responsable. Vamos a seguir viendo este tema en el versículo siguiente. Eclesiastés 5 y el versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Si hemos pecado en esto de prometer algo y no lo cumplimos, o fuésemos a caer en este pecado, no podemos excusarnos con nuestra propia ignorancia. No podemos decir, ¿sabe que no sabía que era esto lo que debía de hacer o era estas cosas las que tenía que cumplir para poder llegar a alcanzar la promesa que hice? No podemos excusarnos con nuestra propia ignorancia. No podemos decirle al ángel, y acá cuando habla de ángel entienda que es al pastor, para que tengamos el dato nada más. Ángel viene del latín angelus, que a su vez viene del hebreo ágelo, que significa mensajero, siervo. Por eso podemos interpretar en este versículo 6 que no podemos decirle al pastor, al obispo, al anciano, que es la misma persona, al siervo de Dios, no podemos decirle que no podremos cumplir con aquello en los que dimos nuestra palabra, porque eso sería vergonzoso. Estaríamos mostrando insensatez, estaríamos mostrando necedad y estaríamos demostrando que hemos pecado con nuestra boca. Ojo, no significa que no lo vamos a hacer, seguramente caeremos en ese error y Dios nos da también la salida para cuando pecamos, y eso lo podamos leer en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Lo invito a que vayamos ahí, por favor. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Este versículo al que por lo menos yo recurro tantas veces, porque siempre cometo errores y aunque sé que los voy a cometer y sé que los cometo, lo que me urge es restablecer mi relación con Dios. Por eso en 1 de Juan 1.9 nos dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando dice confesamos nuestros pecados, estamos hablando de confesárselo a Dios. Si nosotros tenemos la oración, si nosotros tenemos el canal directo para hablar con nuestros padres, no necesitamos ningún intermediario. Si confesamos nuestros pecados, Dios, Él, es fiel y justo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad y de esa forma restablecer nuestra relación con Dios. Cuando pecamos, en el acto tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone. Él ya hizo la promesa, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Entonces, cuando cometamos el error de irnos de boca, cuando cometamos el error de prometer algo que después no pudimos cumplir o sabemos que no vamos a poder cumplir, lo mejor será no excusarnos, no decir, yo lo hice porque no sabía y listo, sino pedir perdón. Seguramente muchas veces será que debemos pedir perdón a Dios y también debemos pedir perdón a aquel con el que nos comprometimos y después no pudimos cumplir. Eso es lo que vemos en el versículo 6. Pasemos al siguiente versículo, el versículo 7. Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Y acá vemos que se repite el tema que nos viene hablando Salomón desde el capítulo 1 acerca de la vanidad. Todos estos problemas de irnos de boca, de prometer cosas que no vamos a poder cumplir en su totalidad o parcialmente, se reducen a nuestra vanidad. En este caso, vanidad por las cosas futuras, por cosas que van a pasar o que queremos que pase y que se centran en nuestra vanidad. Concentramos nuestros anhelos a tal punto que nos vamos de boca con el riesgo de pecar con promesas que no cumpliremos. Pero ¿sabe qué? Lo llamativo de este versículo es que en el mismo pasaje nos muestra la solución para no caer en este pecado. La solución para que la vanidad no nos gane y nos haga pecar contra Dios. Dice ahí en la partecita final, mas tú teme a Dios. Es cortito, de hecho es tan cortito que a lo mejor pasa desapercibido, pero es una gran verdad. Es lo que contrarresta todo el resto de los pasajes en los que está hablando de un problema que tenemos todos. En el temor a Dios hallaremos la sabiduría, la prudencia y la paciencia para poder planificar bien y sobre todo hacer aquello que le agrada a Dios, ni más ni menos. Vamos por favor a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Vemos que la palabra de Dios dice en capítulo 3, versículo 5 de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando nosotros entendemos que nuestra debilidad son las emociones, nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es entregar el corazón completo a Dios. Es darle nuestra confianza ciega, dar nuestra confianza de todo corazón, como dice el versículo 5, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, en nuestra sabiduría de hombre, en nuestra experiencia, en lo que nosotros creemos que puede llegar a pasar, sino realmente ir de rodillas delante de Dios y poder hablar y poder orar a nuestro Dios para que Él nos guíe. Y Él lo dice, si lo reconocemos en todos nuestros caminos, si Dios realmente está en nuestros caminos, si cada decisión que nosotros vayamos a tomar lo ponemos a Dios en oración y pedimos su guía, Él enderezará nuestras veredas. Si en algo nos estemos equivocando o nos fuésemos a equivocar,
Dios se va a encargar de que ese camino sea enderezado. Cuando la situación nos abrume emocionalmente, cuando sintamos la necesidad absurda a veces de prometer algo, mejor callemos, analicemos en frío, hagamos las cuentas y veamos si vamos a poder cumplir, y solos así realmente después podemos prometer. Recuerde el proverbio que leíamos recién: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Realmente cuando dejamos nuestro corazón a Dios, cuando consultamos a Dios acerca de esa inquietud que nosotros tenemos, porque no está mal tener ese deseo de querer cumplir o de hacer algo extra para Dios, no está mal querer prometerle un juguete o una salida o más tiempo o lo que sea a nuestros hijos, a nuestras cónyuges, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a lo que sea, sino lo que está mal es no consultarlo con Dios, no saber con certeza si es realmente eso lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántas veces se ha cometido, hemos escuchado el error de incluso orar y pedir por un mejor trabajo para poder dar un mejor pasar económico a nuestra familia, o para comprar un auto, para comprar una casa o lo que sea? Por eso tomamos más trabajo que nos quita tiempo de nuestra familia, que nos termina quitando tiempo de alabar al Señor, de estar en comunión con Dios, de ir a la iglesia. Y cuando ponemos en balanza y miramos para atrás, nos dimos cuenta que aquello que nosotros pensábamos que podía ser de bendición, terminó siendo de tropiezo, de maldición. Y eso es porque no lo consultamos con Dios. Confiamos en nuestra propia prudencia y no pusimos a Dios primero. No seamos insensatos e imprudentes, porque luego no vamos a poder decir yo no sabía o no pude cumplir. Analicemos, saquemos nuestras cuentas, oremos a Dios y elevemos nuestro deseo, nuestra inquietud, y esperemos su respuesta, que muchas veces se traduce en una tranquilidad en nuestras mentes, en nuestros corazones, de hacer eso que queríamos hacer. Pero si usted está intranquilo, si usted ve o siente o percibe que hay algo que no está bien en esa decisión, siga orando, siga orando, siga orando, hasta que Dios le dé esa tranquilidad. Y luego de que usted ya está tranquilo, puede comprometerse para lo que sea que Dios quiera. La oración, como le decía, es nuestra arma secreta. Es la que nos permite consultarle al Dios Todopoderoso qué quiere que nosotros hagamos de nuestras vidas. ¿Por qué cometer el error de tomar decisiones por nuestra cuenta si lo tenemos a Él tan cerca? Si Él ya sabe todo, Él conoce todo, es todopoderoso, es omnisciente, es Dios, es el que nos creó. Él sabe lo que nosotros queremos, lo que deseamos, y también sabe lo que va a pasar. Entonces no podemos desperdiciar esta herramienta que nos dio Dios, la oración, para poder hacerlo cotidianamente, desde la decisión más chiquita hasta la más compleja que tengamos que tomar. Esa debiera ser nuestra forma de vivir, consultarle a Dios todo. Hay veces que Dios nos manda a hacer algo y no entendemos cómo, ni por qué, ni cuándo lo haremos. Pero en ese momento tendremos plena tranquilidad de que es Dios quien nos manda, si es que tenemos una buena relación con Él. Esto significa que hay veces que Dios nos manda a hacer algo y que vivamos por fe, que hagamos las cosas por fe, creyendo y confiando en Dios que Él va a suplir para que nosotros podamos hacer eso que Él nos está pidiendo. Pero para que eso pase, no viene por sueño, no viene por alguien que se lo diga, por alguien que se lo aconseje, no. Eso viene porque usted tenga una relación tan estrecha con Dios de que Dios puede confiarle tareas sin tener que decirle con qué recursos o en qué tiempo lo tiene que cumplir. Solamente espera su obediencia, que vaya y que lo cumpla. Con todo esto que hemos visto, le invito a que no deje de involucrarse en las cosas de Dios ni en su familia solo por temor a equivocarse o no poder cumplir. Mejor es que oremos y entreguemos nuestro corazón
a quien lo conoce y roguemos por su dirección para poder hacer su entera voluntad. También sabe que puede tener en cuenta, no se olvide de dar gracias al Señor por lo bueno que Él ha hecho en su vida. Le doy gracias por prestar atención, por compartir este tiempo con nosotros. Y en pantalla están los datos de las redes sociales en los cuales puede comunicarse con nosotros. Para nosotros de verdad que va a ser una gran bendición y un honor poder tener un contacto con usted. Si necesita algún pedido de oración, si necesita consejería o algo, lo que sea que necesite, puede contar con nosotros. Están en pantalla los datos para que se pueda comunicar. Lo invitamos a que lo haga. Y también los invitamos a que pueda seguir conectándose vía Facebook o YouTube para que pueda seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Los esperamos en la próxima semana, si es que Dios así lo permite. Hasta la próxima.